Entonces, bueno, a ver, ¿cómo pasamos aquí? Nada, lo primero, presentaros a nuestra paciente. El seguimiento que recogemos aquí en esta presentación es desde el año 2007 hasta la actualidad, porque bueno, la paciente ya estaba siendo seguida anualmente desde hace bastantes años, porque tenía antecedentes familiares de retinosis pigmentaria. Entonces, bueno, la veía el doctor Castro eso anualmente. Pero no disponemos de las imágenes de la retinografía, de las pruebas complementarias. Entonces, para poder haceros una presentación más o menos bonita, para que vayáis viendo la evolución de la paciente, por eso es desde 2007 hacia aquí. Nada, anteriormente las imágenes eran bastante similares, la paciente se mantenía estable. Tenemos, bueno, una agudeza visual que nosotros medimos con la prueba de las letras, haceros leer las diferentes líneas, hasta llegar a una visión de unidad, que es lo que nosotros consideramos el 100%, una visión perfectamente normal. Vemos que la retinografía, las fotos que se hicieron en 2007 de nuestra paciente, vemos estos pequeños depósitos amarillentos por aquí, a lo largo de toda la retina, que se distribuyen eso tanto en el polo posterior, que es la zona central, entre las arcadas vasculares del nervio óptico, donde se concentra la mayor visión, sobre todo la visión en el punto de fijación, donde nosotros queremos ver en ese momento, donde estamos poniendo el punto de visión. Bueno, pues tenía estos depósitos en toda la retina, eso, tanto en el centro como en la periferia, y lo tenía de forma simétrica en ambos ojos. Por esta imagen, porque la oftalmología es una especialidad muy visual, una especialidad en la que con una imagen, si medimos vale más que 1000 palabras, nosotros etiquetábamos el cuadro de un fundus albipuntatus, que no tiene mayor repercusión funcional. Como tenemos este caso de este otro paciente, también de la consulta del doctor Castro, que tiene un fundus albipuntatus. En el seguimiento anual vemos que la imagen más o menos se mantiene, nuestra paciente se mantiene estable, su visión perfectamente conservada, los depósitos cada vez un poquito más frecuentes, más condensados, en mayor cantidad, pero, vamos, repercusión funcional ninguna. Quería traeros, mira, para que veáis la imagen, esta es una imagen de autofluorescencia. El retinógrafo digamos que es una fotografía del fondo de ojo, de la retina de nuestros pacientes. Podemos hacerlo en una imagen color, una imagen natural, pero podemos aplicar un filtro de luz que nos habla del famoso epitelio pigmentario, que es como una capa de la retina, la capa más bajita, la capa más externa, que tiene una función metabólica, de nutrir al resto de capas. Entonces podemos ver cómo estos depósitos repercuten en la imagen que nos da, en un cambio de coloración. El seguimiento, bueno, anual ya veis que más o menos se mantiene estable, las imágenes son muy bonitas, son preciosas, vemos cómo los depósitos aparecen, se mantienen estables tanto en periferia como en el centro. Sin embargo, de aquí del año 2010 tenemos una pérdida de seguimiento de nuestra paciente de 4 años y cuando viene a la consulta, ya no en 2010 sino en 2014, vemos que hay un cambio en la retina muy importante. Aquí tenía una coloración perfecta, este es el color de la mácula que nosotros queremos ver y sin embargo 4 años más tarde la imagen es un poquito más oscura, pero veis que hay un cambio importante. Estas zonas, estos cambios de coloración que vemos aquí en la zona central, rodeando el punto de máxima visión, vemos que están cambiando de color y que se extienden, esta imagen es continuación hacia periferia, hacia temporal de esta otra, y vemos que se extienden hacia la periferia de la retina. Son zonas de atrofia. Zonas de retina que ya no es viable, que está dejando de ser funcional. Es un cambio, vamos, muy importante. A pesar de esto, como la zona justamente al centro, ese punto de focalidad, el punto de fijación, está bastante conservado, todavía no hay esas zonas de atrofia, nuestra paciente todavía tiene una visión del 100% en el ojo derecho y del 95% en el ojo izquierdo, pero ya vemos que hay unos cambios muy importantes, un cambio hacia la atrofia, una evolución que no queremos ver porque es un momento evolutivo ya avanzado en el que nosotros no podemos intervenir. Hacemos un seguimiento entonces más exhaustivo, pasamos de verla anualmente a verla cada 6 meses y vemos cómo en 6 meses nuestra paciente, era crónica anunciada, pasa de una visión ya no de unidad, sino del 75% en el derecho, del 50% en el izquierdo. Y vemos, estas son otras imágenes de autofluorescencia, veis cómo estas zonas de atrofia, que localizamos aquí en la autofluorescencia, las podemos ya ver como zonas negruzcas, como zonas sin función de ese epitelio pigmentario, zonas de retina que se están muriendo, por decirlo de alguna manera. Estas son las famosas imágenes de OCT, del escáner de retina que nosotros hacemos, que es la traducción de las imágenes en el fondo de ojo que veíamos, que es la pérdida de esta pequeña línea de color rojito, que es la capa de fotorreceptores, como hay unas zonas parcheadas, zonas donde se empiezan a perder esos fotorreceptores.
Y este es el campo visual de nuestra paciente. Los campos visuales son una prueba en las que os mandamos a apagar unas lucecitas que van apareciendo e intentamos encontrar zonas del campo visual, zonas que ese ojo no es capaz de detectar la aparición de luz. Y eso nosotros lo representamos en estas figuras como estas zonas oscuras, que serían zonas donde el ojo no es capaz de detectar la aparición de luz, zonas de pérdida de visión. Y vemos que nuestra paciente, esto debería ser todo de este colorcito, y sin embargo hay zonas oscuras, zonas donde la paciente ya no detecta esa luz, no detecta las imágenes que se corresponden con las zonas de retina donde el epitelio pigmentario está defectuoso y donde empiezan a escasear los fotorreceptores. A los 6 meses, la visión de nuestra paciente ya está en un 20% en el ojo derecho y por debajo del 10%, por debajo de la ceguera legal, en el izquierdo. Para entonces, estas no se ven muy bien, pero vemos como las zonas de atrofia cada vez van coalesciendo, se van empezando a juntar, se extienden, cada vez zonas más amplias. En 2016 nuestra paciente nos aporta un estudio genético realizado en un centro externo, lo hizo con Otin, y nos trae una confirmación de que presenta una mutación en este gen, en el gen C1q TNF5. Esto para nosotros es muy importante porque estábamos un poco perdidos. Desde una imagen inicial solo de depósitos que pensábamos que era otra patología diferente, de repente en 4 años nos encontramos con un cambio muy importante, estamos un poco descolocados, no sabemos muy bien por dónde van los tiros, solo sabemos que es una distrofia retiniana, pero es que no podemos ponerle un apellido a esa distrofia. Y sin embargo, el diagnóstico genético es muy importante. Ahora os explico un poquitín por qué. Y estas serían las imágenes, la correspondencia. Veis cómo esas zonas de atrofia que van siendo cada vez mayores, ocupando cada vez mayor concentración, y cómo también empieza a haber un cambio de coloración parcheada en la zona justo en la fóvea, en el centro. Por eso nuestra paciente va perdiendo visión. Y revisamos cada 6 meses, la paciente viene a la consulta del doctor Castro y esta es la última revisión a la que ha venido, ahora en enero de 2018. Y ahora mismo estamos en un punto en que la paciente tiene una agudeza visual de bultos en ambos ojos. Cuando en 2007, o sea, hace 10 años, nuestra paciente veía al 100% con ambos y no tenía ningún pronóstico de este cambio. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues tenemos una distrofia retiniana, que es de aparición tardía, que es importante a la hora de clasificarlas, que no aparece en la juventud, en las primeras décadas, sino que evolucionó rápidamente en la 5ª década de vida, pero lo que nos da de verdad el diagnóstico de confirmación es poder tener la mutación genética conocida, saber que nuestra paciente tiene una mutación del gen C1q TNF5. Buscando en la literatura hemos encontrado que se trata de una distrofia que llamamos una distrofia LORD, una distrofia que son las siglas de Late Onset Retinal Degeneration, una degeneración retiniana de debut tardío. Existen muy pocos casos descritos en la literatura, apenas unas pocas familias. En revistas muy importantes, hospitales como el Moorfields, revistas como la Nature, pero se trata de una enfermedad muy poco conocida, muy pocos casos, pocas familias descritas, a pesar de que como entidad clínica está descrita desde mediados de los 90, hasta 2003 no se encontró la mutación genética exacta que la causaba, y hay muy poquita literatura, se está investigando muy poquito. Por contaros un poquito sobre esta distrofia, pues se produce por la mutación de un solo nucleótido. Un nucleótido es una asociación de tres de las letras de las que comentábamos antes. Es simplemente el cambio en una de esas secuencias mínimas de información en la genética, en las que leemos las bases nitrogenadas, el A, T, G, C. Hay una mutación, hay un cambio simplemente en una posición de un nucleótido por otro en este gen. Son los puntitos rojos que encontramos en esta imagen. El cambio de ese solo nucleótido, esa sola mutación, genera toda esta enfermedad. Hay otras mutaciones que se cree que pueden generar el mismo efecto otras mutaciones a nivel molecular pueden tener el mismo efecto, generar la misma enfermedad, pero a día de hoy descrita solamente hay esta. Esta gen codifica para una proteína que es una proteína transmembrana, se expresa en las células del epitelio pigmentario, la capa más externa de la retina, y tiene un componente dentro de la célula y otro extracelular por fuera. A través de este componente extracelular, la proteína hace una función de adhesión, permite que las células formen una barrera y las permite hacer funcionales. Cuando
cuando la creación de esta proteína es anómala, no funciona. Entonces, la célula la secuestra en orgánulos, la procesa de otra manera y lo que hace es excretarla hacia la zona inferior. Y crea unos depósitos, que son los depósitos que veíamos en nuestra paciente, ese punteado amarillento, en verdad son conglomerados de proteína anómala. Muy importante esta patología, saber poder hacer un diagnóstico, un árbol genealógico, poder hacer un consejo genético, porque como características importantes, como algo que hay que tener en cuenta, es que es una herencia, está demostrada una herencia autosómica dominante, y encima tiene una penetrancia completa, que quiere decir que todo paciente que tenga el gen afectado va a expresar la enfermedad con un 100% de seguridad. Por tanto, hay un riesgo de una afectación. Unos padres, ya sea el padre o la madre afecto, tiene un riesgo de un 50%, sí o no, mitad y mitad, de que tengan un hijo o una hija, vaya a tener el gen mutado y vaya a expresarlo con total seguridad. Si en el momento que hay uno de los padres afectos, tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo afecto también. Y bueno, esto es un poco lo que nosotros vamos viendo en la consulta, la clínica que nos cuentan los pacientes, comienza como una retinosis, con mala adaptación a la oscuridad. Y bueno, esto un poco por mostraros lo fondo de ojo, lo que nosotros los clínicos buscamos en estos pacientes para poder ir filiándolos, para poder ir etiquetando los cuadros con sus depósitos, con sus zonas de atrofia y como, bueno, las pruebas en las que nosotros nos basamos, ya no solo lo principal es el fondo de ojo, es la imagen, pero también utilizamos la autofluorescencia que veíamos antes, filtros de luz para ver las distintas capas de retina. Y esta es la famosa OCT, la que tanto nosotros nos basamos, y vemos, esto sería la OCT de un paciente sano, de un paciente sin enfermedad, con las distintas capitas de la retina, y esta es esa pequeña separación que hay entre el epitelio pigmentario, entre la capa más de abajo y las otras capas de la retina. Y sin embargo, en estos pacientes, esa zona está engrosada, es por el depósito de esa proteína anómala. Esto es lo que genera la enfermedad. Y como nosotros lo vemos, pues bueno, si os comparáis con las que nos ponían antes de las OCTs, vemos aquí esas zonas de depósito. Otras pruebas que podemos hacer en nuestros pacientes, campos visuales, electroretinogramas, que es ver cómo responde la vía visual desde las células nerviosas, desde la retina hasta nivel cerebral, hasta los hemisferios y las complicaciones que podemos tener, que pueden necesitar de otros tratamientos como los antiangiogénicos que nos comentaban antes, de los antifactor endotelial y demás. Y bueno, por presentaros un poco el curso evolutivo de esta enfermedad, cómo se aparece en torno a los 40 años la clínica, pero nosotros no vemos el cambio en el fondo de ojo de los pacientes hasta un poquitín más adelante, hasta los 50, y sin embargo, como en cuestión de 15, 20 años, desde los 40 hasta los 60, ya estamos en una fase muy avanzada en la que no podemos hacer nada y ya es la fase de complicaciones y de pérdida de visión. Por tanto, para nosotros, para los clínicos un poquito, ¿cuándo debemos sospecharla? Pues cuando los pacientes tengan una herencia autosómica dominante, que podamos hacer un árbol genealógico, que haya un familiar afecto en un paciente en el que vemos esos depósitos en el fondo de ojo, en la imagen, esos depósitos amarillentos, o en la ACT, o en el resto de pruebas que nosotros hacemos, y que nos cuenten una clínica sobre todo de mala adaptación a la oscuridad, de retinosis. Y bueno, y esto es un poquito el diagnóstico diferencial para nosotros con otras enfermedades de la retina que hablábamos antes, como la degeneración macular, que muchas veces cuando es precoz comienza con esos mismos depósitos y muchas veces nos llama a error, con la retinosis pigmentaria u otro tipo de distrofias que pueden dar una imagen inicialmente fundoscópica similar en el fondo de ojo. Tratamiento, pues bueno, es una distrofia. Actualmente, bueno, se ha probado tratamientos, hay muy poco descrito, también en la literatura hay muy poco sobre lo que trabajar, no hay ensayos clínicos, pero como el electroretinograma, algunas pruebas nos dan similitud con otras patologías, con otras distrofias retinianas, se han probado tratamientos como dar dosis de vitamina A muy altas en estadios precoces, porque se piensa que eso puede lentecer la enfermedad, pero a día de hoy no existe un tratamiento para esta enfermedad y lo que se espera es que, como es la mutación de un solo nucleótido, igual la terapia génica el día de mañana pues puede hacer un poquito más por nuestros pacientes. Vale, pues estamos.